Vamos a abrir la escritura en el libro de Cantar de los Cantares. Un pensamiento quiero compartir allí. Cantar de los Cantares, capítulo 2. Algunas cositas que me parece interesante, como por ejemplo la voz del amado, el desafío del amado, la persuasión del amado, el estímulo del amado, y concluimos en el amado. Dice el versículo 8 del capítulo 2 de Cantar de los Cantares: la voz de mi amado, he aquí, él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él aquí está detrás de nuestra pared, mirando por las ventanas, astivando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en ciernes dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y quiero empezar con lo que la amada dice, que me llamó la atención. No estaba en el pensamiento, pero lo estaba viendo y digo, wow. La voz que viene, naturalmente que viene hacia ella, se dirige hacia ella. Y ella describe al amado como el corzo o como el cervatillo, haciendo alusión a su diligencia, la premura, la urgencia que el amado tiene para ir al encuentro de la amada. Y es una descripción de Jesús, de Dios. Porque esa es una de las características que Dios tiene: el salir al encuentro. El salir al encuentro del amado, de la amada. El amado y la amada no es solamente gente piadosa, gente de iglesia, santos. El amado y la amada es su creación, es gente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Cristo. Él salió al encuentro de la humanidad. Por eso la Escritura dice que en la dispensación de la inocencia, allí cuando Adán estaba en el huerto, dice la Escritura que Dios descendía al huerto. Siempre la iniciativa de Dios en ir donde está el amado. Y no solamente fue cuando Adán estaba en rectitud, cuando Adán pecó, la Biblia dice que Dios otra vez descendió al huerto para cubrirlo en esperanza. Por eso luego vemos a una humanidad degradada, caída, arruinada por el pecado. Sin embargo, el misterio de la piedad
Dios descendiendo en carne para redimir a la humanidad, a la raza humana, a usted y a mí. La iniciativa siempre estuvo en el corazón de Dios. Por eso esto es evangelio. Esto es evangelio, esto es buena noticia. Buena noticia no sería si usted buscaría a Dios. Olvídese, usted no puede buscar a Dios. Esto es buena noticia porque Dios nos salió al encuentro, porque Dios nos vino a buscar, porque Dios nos vino a salvar, porque Dios nos vino a restaurar. Porque en este caso, como a la amada, el amado salió a ella para desafiarla. Y no cabe duda de que la amada conoce la voz del amado. La doncella conoce al rey. Porque no podemos leerlo, pero los textos anteriores, el capítulo 1, nos narran de que el amado alguna vez la introdujo en sus cámaras. Esta doncella conoce las cámaras del rey. En algún tiempo el rey la llevó a la casa del banquete, cuando el rey estaba a la mesa, en su reclinatorio. Por lo tanto, sabemos que la doncella conoce al amado. Por eso conoce la voz de su amado, aunque viene en distancia, aunque ella no lo puede ver. Sin embargo, esa voz le es familiar, la conoce. Y ¿sabe qué? Yo he descubierto que una de las primeras habilidades que Dios le da a los nacidos de Dios, a los nacidos de nuevo, es justamente esa, la capacidad de conocer la voz de Dios. Si usted nació de Dios, usted conoce la voz de Dios. Usted sabe cuando Dios le está hablando. Usted lo sabe. Por eso usted va a ver gente recién convertida, viniendo a Cristo, que no sabe nada de teología, no sabe nada de Biblia, sin embargo usted lo va a ver llorando, lleno de moco. ¿Por qué? Sencillo, ellos saben que Dios los está hablando. Intuitivamente Dios le dio esa capacidad al nacido de nuevo, de conocer la voz de Dios. Ahora, ¿por qué es necesario? ¿Por qué necesitamos conocer la voz de Dios? Usted recordará la historia o el relato cuando Jesús deja a sus discípulos y se va al monte a orar. Los discípulos, dice la Escritura, que subieron a la barca para cruzar el mar. Y Jesús estaba orando. Sin embargo, en medio de la travesía de cruzar el mar, la Escritura dice que se levantó un gran viento, una tempestad. Y entonces los discípulos, duchos en este tema de la barca, de remar, dice que remaron con gran fatiga, se cansaron, se agotaron. Entonces apareció el Señor. Sospecho que no lo vieron. Sospecho que ellos solamente escucharon la voz. Porque cuando ellos estaban cansados, fatigados, en medio del sonido del mar embravecido, de los vientos, una voz que les dice: ¡hey! No teman, tengan ánimo. La Escritura no dice, pero meditar es imaginar. Entonces yo imagino, yo creo que Pedro dice: esa voz me es familiar. Juan dice: ¿sabes qué? A mí me parece también que la conozco. Hasta que Pedro, porque siempre Pedro, dice: esa voz es de Jesús. Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y el tema es, o el asunto era, ¿por qué una de las primeras habilidades que Dios le da a los nacidos de nuevo es la capacidad de oír la voz? Sencillo. Todos nosotros, en algún tiempo, en algún momento, vamos a estar dentro de nuestras barcas con turbulencias, con vientos que nos son contrarios. Y esto fatiga el alma. Esto nos agota. Esto nos cansa.
El miércoles estuve en el consultorio de Víctor, me hizo chapa, pintura, y trabajo grande, entonces me tuvo con la boca abierta un buen rato. Y yo no abro la boca sino para comer. Así que llegó un momento que se me fatigaron las mandíbulas, en criollo las carretillas. Y en un momento los músculos de la cara entraron en una convulsión, se enloquecieron, empezaron a temblar. Y yo le ponía la mano de acá y me temblaba la otra. La fatiga provoca eso. Provoca convulsiones en el alma, un descontrol. Por eso, la primera habilidad que Dios le dio a los nacidos de nuevo es la capacidad de oír la voz. Porque lo único que traerá orden a tu vida es la voz del amado. Porque en esa situación los vientos no se calmaron. Las aguas no dejaron de agitarse. Sin embargo, la voz cautivó a estos muchachos. Les cautivó la atención. Y por un momento se olvidaron de las circunstancias externas. Eso es lo que hace la voz. Viene a traer orden a tu alma fatigada, cansada, agobiada, desanimada, desahuciada. Porque quieras o no quieras, en algún tiempo, en algún momento, te vas a fatigar. Es parte de la vida, es parte del andar. Así que la voz es lo que trae orden a la vida. Entonces la doncella oye la voz. Pero me gusta lo que ella dice. Esa voz me habló. Esa voz fue específica conmigo. Me dijo, levántate y ven. Levántate y ven. Seguime. Vení acá. Vení conmigo. Y hermanos, cuando la voz de Dios llega, no solamente llega para traernos calma, traernos paz, también llega para desafiarnos. Llega para desafiarnos. A Pedro, la voz lo desafió a salir de la barca. A la doncella, la voz lo desafió a salir de sus paredes, de su palacio, de su encierro. Cuando los rabinos leen el Cantar de los Cantares, inmediatamente lo relacionan con Dios, Israel y Moisés. Así que usaré también la figura de Moisés. Porque en algún tiempo la voz de Dios llegó a donde Moisés para desafiarlo, para decirle, Moisés, demasiado tiempo estuviste en tu desierto, cuidando ovejas que no son tuyas, levántate y ven. Y oiga, Pedro, la amada, Moisés, siempre presentaron excusas delante de Dios, argumentos. Por eso entiendo que la voz del amado también llega a nosotros para desafiarnos. ¿Y desafiarnos a qué? Porque ese es el asunto, ¿a qué? ¿A qué te va a desafiar Dios? Y es la pregunta que yo le hice al Señor. Y entonces, nosotros tenemos un problema. O al menos yo lo tengo. Y creo que usted también lo tiene. Y es que solamente que nos enamoramos de las experiencias. Las experiencias buenas. O nos anclamos en las experiencias malas. Nos estancamos. Esas son nuestras paredes, ese es nuestro desierto, esa es nuestra barca. Mire, yo he tenido experiencias lindas con Dios. En algún tiempo yo le hablé a los jóvenes acerca del palacio. Hice referencia a mis experiencias con Dios, lindas, agradables. Me hubiera gustado tener una máquina de fotos porque Dios parecía que estaba ahí. Fue real, real.
Por lo general oro con los ojos cerrados cuando estoy en mi cámara, en mi pieza. Pero como parecía que estaba ahí, me puse a mirar, porque era real. Y Dios, eso es extraordinario, eso es glorioso. Esa experiencia, yo se las alenté a ellos, porque te marcan. Y una segunda oportunidad. Pero pasaron los meses y el tiempo y nunca más esa experiencia. Y entonces mi desesperación, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Dónde está mi pecado? Y entonces te entra la urgencia de confesar pecados pasados, presentes y futuros por las dudas. Porque vos querés esa experiencia, que Dios venga, que Dios se muestre como Él es. Porque nos enamoramos de las experiencias. Es más, nos envanecemos en esas experiencias. Lo digo con causa. Nos envanecemos. ¿Y sabes qué? Pero no solamente nos anclamos en las experiencias lindas y buenas, también las malas a veces son nuestras paredes, nuestro desierto, nuestra barca. Porque si Jesús me hubiese dicho a mí, se hubiera dirigido a mí mirándome a los ojos y me hubiera dicho lo que le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, yo le hubiera dicho al Señor: ¿sabes qué? Yo no califico para estar al lado tuyo. No te sigo más. O sea, no voy más con vos. Te voy a amar, pero desde mi barca voy a sacar mojarras y me voy a acordar de vos. Pero no me pidas que te siga. Porque a veces nos anclamos en esas experiencias que nos marcan mal. José, ¿es bíblico lo que decís? ¿Que nos enamoramos de las experiencias? La Escritura dice que en algún tiempo Jesús llevó a Jacobo, o a Pedro, Jacobo y Juan, a la montaña. Y entonces delante de ellos dice la Escritura que Jesús se transfiguró, mostró su gloria. Y los discípulos, imagínese si usted hubiera estado ahí, haría lo mismo. Dijeron: wow, nosotros nacimos para esto. Nosotros nacimos para quedarnos acá. Señor, hagamos 3 enramadas, para vos la mejor, pero también para Moisés y Elías. Porque lo que vimos en la montaña no lo vimos en otro lado. Vimos el cielo abierto. Moisés, Elías, a vos. Pero el Padre, que es bien elegante cuando habla y dice las cosas, le dice desde el cielo, llamando la atención: este es mi hijo amado. A él lo tienen que oír. En otras palabras, estas experiencias no son para que vos hables, son para que vos escuches, para que te marquen. Pero no te enamores de esas experiencias. No quedes anclado a esas experiencias. Y de eso es lo que nosotros tenemos que salir. Porque a veces estructuramos a Dios y queremos que Dios se mueva de determinada manera, en determinado lugar, en determinado tiempo. Y Dios no es así. Él es el Señor. Él es el centro. El universo todo gira alrededor de Él, no es Él alrededor del universo. Por eso el desafío para nosotros es: vamos, no te enamores de experiencias. No seamos gente que nos anclamos en experiencias. Seamos gente que siguen a Jesús. Ese es el desafío del Señor para nosotros. Levántate y ven. ¿Hacia dónde, Señor? Hacia dónde Él nos quiere llevar. ¿Vos sabés a dónde nos quiere llevar? Tal vez. Tal vez. Experiencias
que atan, experiencias que cautivan. Pero el desafío de Jesús es: levántate y ven. Entonces Jesús, o el amado, el Rey, entra en un diálogo para persuadirlos. Porque así es el Señor. Te quiere persuadir, muy pocas veces usa la violencia. Por lo general te va a llevar al desierto y te va a hablar. Te va a persuadir. Y entonces el amado la comienza a persuadir a la doncella. Y le dice: ¿sabes qué? El invierno se terminó. Se fue el invierno. Ya no hay más invierno. Se terminó. Pero yo sospecho que la doncella tuvo argumentos para no salir de sus paredes. Porque cuando voy a Moisés y el amado le dice exactamente lo mismo, Dios le dice exactamente lo mismo: Moisés, el invierno se terminó. José, ¿qué es el invierno? El invierno son las noches largas. El invierno son días tristes, grises. Son días donde se enfría el alma. Son días donde la vida no se manifiesta. Yo digo, los inviernos son días de dolor, días de tristeza, días de estar escondido, días de estar encerrado. Esos son los inviernos. Y cuando nosotros vemos a Moisés, Moisés se encerró 40 años en su desierto, porque él adoptó el desierto. El desierto le dio lo que sus hermanos y Egipto no le dieron. Le dio afectos, le dio cariño, le dio familia. Le dio el lugar cómodo. Pero llega Dios y le dice: Moisés, vení conmigo. Y me imagino a Moisés argumentando, diciéndole: Señor, deberías buscarte a otro. Por la sencilla razón de que yo no califico. No soy el hombre indicado para seguirte en esta empresa, en este desafío. Te equivocaste de persona. Moisés diciéndole algo así como: si hubieras venido 40 años atrás, tal vez me hubiera entusiasmado. Porque 40 años atrás todavía creía las palabras proféticas. Todavía creía que había nacido con propósito. Todavía creía que de verdad iba a ser un libertador 40 años atrás. ¿Sabes qué, Dios? Era un iluso. Porque 40 años me mostraron que no. Y Moisés sigue argumentando. Y diciéndole algo así como: Señor, vos no sabés. Porque así somos, ¿no? Nosotros creemos que Dios no sabe. Vos no sabés el dolor que me causó aquella mala decisión, porque para mí fue mala decisión. Querer salvar, querer ayudar a uno de mis hermanos. Por querer ayudar a uno de mis hermanos cometí un crimen. Lo peor es que mis hermanos no me entendieron, me denunciaron, me delataron. Y desde ese día me convertí en un prófugo, en un fugitivo. Señor, no sabés las lágrimas, no sabés la angustia que me provocó eso. Porque al final de cuentas no era ni de aquí ni de allá, ni egipcio ni hebreo. En ningún lado no encajaba.
Señor, esos días lloré. Esos días me marcaron. Todavía siento esa angustia. Me siento un olvidado. Y yo creo que nosotros también tenemos argumentos, hermanos míos. Porque siempre tenemos argumentos. Porque muchos vivimos un invierno. Ese invierno esa experiencia que estás teniendo ahora, ¿o no? ¿Sabes qué? Antes la palabra la sentía viva. Antes cuando escuchaba la palabra, me traspasaba el pecho, Dios me hablaba a mí. Ahora ya no. Ahora ya no. Antes no veía los días para venir a la iglesia. ¿Y ahora? No. Es que el invierno enfrió eso. Hay amores que se enfrían por causa del invierno. Por eso se nota muchas veces en los rostros la ausencia de alegría, de gozo. Por el sencillo motivo de que están viviendo en un invierno. Que para alegrarse, para gozarse, tienen que pagar. Inviernos. Es que José, vos no sabés lo que me pasó. Hablaron mal de mí. Me criticaron. Me traicionaron. Si a vos te hubiera pasado. No me entendieron, me malinterpretaron. Es que vos no sabés. Para colmo de males tengo un egipcio enterrado bajo la arena de mi jardín. Esos pecados, esas tendencias que escondemos porque nos golpean en la cara y nos llaman hipócrita. Por eso se enfrió. Por eso el invierno. Pero el amado vino a donde la doncella y le dijo, el invierno se terminó. Se terminó el invierno. Lo que le está diciendo es, hay un cambio de temporada. Por decreto divino hay un cambio de temporada. Se terminó los días tristes. Las noches largas, las bofeteadas del cadáver, por decreto divino. Y el rey le dice, el amado le dice, muchacha, la lluvia se fue. La lluvia se fue. La está persuadiendo. La lluvia se fue. Se mudó. No hay más lluvia. Y cuando la lluvia está relacionada con Dios es bendiciones, favores, gracias, vida de Dios. Pero cuando está relacionada con el invierno, es imposible. Es postergación. Y el amado le dice, se terminó el tiempo de postergar. Vení conmigo. Vení conmigo. Se acabó el tiempo de la postergación. El tiempo de la imposibilidad se terminó. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, se terminó el tiempo de postergar. ¿Venís conmigo sí o sí? Persuasión. Pero Moisés argumenta. Moisés le dice algo así como,
Imposible, Señor. 40 años atrás, tal vez había alguna esperanza. Porque 40 años atrás tenía el respeto de los hombres. 40 años atrás tenía el respeto de los oficiales, de los capitanes del ejército. 40 años atrás tenía influencias. Pero hoy no me conoce nadie. Soy un olvidado. Te equivocaste de persona. Es imposible que yo pueda ser un libertador. No puedo. Es imposible. No tengo contactos. Y para colmo de males, Señor, para colmo de males, yo nunca fui de expresión fácil. Sin embargo, hace 40 años atrás, en mis días de almohada mojada, sufrí el estrés que agravó esta patología de no poder hablar. Y hoy no sé hablar. Y vos me querés llevar como legislador. Imposible, Señor. Imposible. Y yo no sé cuáles son nuestros imposibles o argumentos de imposibles que tenemos. No sé. Pero que siempre tenemos argumentos, seguramente que sí. Porque Jesús en algún tiempo le dijo a Marta y a María, sus amigas, hablándole de Lázaro, el hermano muerto de María y Marta. Jesús llega después de 4 días de muerto Lázaro y les dice a las muchachas en la entrada de la ciudad, Lázaro resucitará. Ellas dicen, sí, es verdad, resucitará en el día postrero allá. Nosotros abrazamos esa doctrina, sabemos eso. Nosotros sabemos que Él va a resucitar en el tiempo futuro, en el tiempo venidero. Pero Jesús va donde la tumba de Lázaro y da una orden. Corran la puerta, saquen la piedra. Y ahí está María y Marta diciéndole, no, Señor, no. 4 días. Murió. Hiede. 4 días se murió. No hay esperanza, es imposible. Pero cuando el Señor dice que la lluvia se fue, está diciendo el tiempo de la imposibilidad se terminó. Es Él el que compromete su palabra. Y usted sabe la historia. Porque para Dios no hay nada imposible. El problema es que hemos estructurado a Dios. Nos hemos anclado en esas experiencias amargas. Pero Dios dice, hey, la lluvia se fue. El tiempo de la imposibilidad se terminó. Por eso, mi hermano, la exhortación en la persuasión es, vamos a tener que cambiar nuestro léxico, nuestro lenguaje. Vamos a tener que arrancar de nuestro lenguaje aquella expresión, no se puede, no tengo, no hay esperanza. Porque cuando Dios dice que el tiempo de la lluvia se fue, es porque se fue. Porque Él es el Rey del universo. Porque Él es el Señor. Él es el Dios de las obras imponentes, imposibles. No hay nada imposible para Dios. Entonces le dice, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido. En nuestro país se ha oído la voz de la tórtola
Le está diciendo algo así como, si no venís conmigo, te vas a perder poder mirar las flores, oír las canciones, oler las vides, gustar los higos. ¿Sabes qué? Los sentidos espirituales nunca se ejercitan en el encierro. Es lo que Dios le dijo a Moisés. Moisés, ¡hey, Moisés! ¿Querés ver? La vara no tiene ninguna injerencia sobre las ovejas. ¿Querés ver la manifestación del poder de la vara? Vení conmigo. Porque solamente funciona frente a los adversarios. Solamente funciona frente a los enemigos. Solamente funciona frente a lo imposible. Moisés, no vas a oír las ovejas cantar. Solamente vas a oír cantar a Miriam, al campamento de Israel, cuando veas la victoria de un brazo poderoso. ¿Por qué? Porque los sentidos, hermanos míos, solamente se ejercitan cuando vamos detrás del amado. Cuando vamos detrás de Él. Cuando lo seguimos a Él. No cuando nos anclamos en nuestras experiencias o en nuestra estructura. Tengo algunas cosas para contarte, pero no puedo por el tiempo. Por alguna razón, uno siempre quiere ver el Dios, las manifestaciones de gloria. Pero no pasa eso en el encierro, no pasa. Tenés que aceptar el desafío de ir donde el Señor te lleva. Por eso hay muchos cristianos aburridos, apáticos, indiferentes. ¿Por qué? Porque viven en su encierro. Cuando el Evangelio es emocionante. El Evangelio es adrenalina. ¿Significa eso que siempre vas a estar pum para arriba? No. Significa que vas a tener tus idas y vueltas, tus días tristes, pero también tus días de alegría. A veces significará que el enemigo te secuestrará la familia, pero también va a suceder que irás detrás del enemigo, conquistarás, traerás, celebrarás. Pero eso no pasa cuando uno está en su encierro. Eso no pasa cuando uno está dentro de sus paredes. Eso no pasa cuando uno está dentro de la barca. Lo emocionante es caminar sobre las aguas. Entonces, el amado le dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu voz, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Un galán. El rey, un galán. Para los que somos esposos, una galantería nunca está de más. No como ese que dijo otra, que paloma, mi señora es un carancho. Eso habla mal de uno. Porque el rey todavía, o en la doncella todavía no está formado este perfil de carácter que tiene la paloma. Cuando usted ve lo que el rey dice y lo que ella está viviendo, hay una dicotomía, no cierra. El rey dice que ella está en los agujeros de la peña y cuando usted ve, está dentro de su encierro. El rey le habla de un perfil de carácter que ella todavía no adquirió, pero lo va a adquirir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo deliberadamente usó esta figura. Salomón está bajo inspiración.
Y Dios tiene esta característica, llama a las cosas que no son como si fueran. Llama a las cosas que no son y entonces Él las hace, Él las forma. Y ahora la está llamando paloma mía. Paloma mía. ¿Qué es lo que le está diciendo? Le está hablando de su carácter. Pero este carácter lo va a adquirir en la cercanía del rey, siguiéndolo al rey, estando cerca del rey, no en su encierro. ¿Cuál es la enseñanza de la paloma? Cuando Noé, usted recuerda, soltó la paloma y el cuervo. La Escritura dice que el cuervo no volvió, ¿se acuerda? La paloma sí volvió por una sencilla razón, no encontró lugar donde posar. Eso define el carácter del hombre que está cerca de Dios. No pone sus pies sobre la inmundicia. La paloma no se alimenta de cadáver, de carroña, de inmundicia. De eso habla. El hombre y la mujer que está en cercanía de Dios no se alimenta de inmundicia. No pone sus pies sobre la inmundicia. No hace nido allí. Por eso la doncella se alimentaba de la mesa del rey. ¿Y Moisés? De la misma boca de Dios. Porque a él le fue dado la ley, la Torá. Lo segundo, el perfil de aquellos que caminan cerca de Dios, que van detrás de Cristo. Isaías 38:14, 59:11 nos muestra la expresión de la paloma. Cuando la expresión de la paloma es un gemir. Es lo que dice Isaías, la paloma gime. Así se expresa, así habla, con un gemido. Y el rey dice, la voz de mi amada es dulce. El rey le presta atención, le gusta oír la voz de la amada. Y cuando usted va a Moisés, Moisés tiene ese carácter, adquirió ese carácter en cercanía de Dios. Cuando él habla, habla en gemido. Por eso Dios nunca le negó nada a Moisés. Moisés es un hombre que sabe orar. Sabe orar. Nosotros deberíamos replantearnos la forma de orar. Porque cuando usted gime, está usando un principio del Espíritu Santo. Cuando usted no sabe qué orar, el Espíritu Santo te dice, déjame que oro yo. ¿Y sabes cómo ora Él? Con gemidos. Y el Padre jamás le niega nada al Espíritu Santo. Un principio para aprender. A mí me encanta lo de Moisés cuando, ahora vamos a ver, cuando le pide a Dios, muéstrame tu gloria. Dios podría decirle, no, ¿qué te pasa? Abusador. Sin embargo, no se lo niega, porque sabe pedir, pide con gemidos. No es de aquellos que decretan, porque Moisés sabe que el decreto es solamente de los soberanos, del soberano. Y él solamente es un siervo. Lo tercero que vemos en el perfil del carácter de aquellos que caminan cerca de Cristo, cerca de Dios, lo dice David en el Salmo 55:6. ¿Quién me diera el tener alas de paloma? Volaría yo y reposaría. Huiría y me escondería en el desierto. Esa es una de las características de la paloma. No de las palomas que usted conoce en Once o en Plaza de Mayo. Esas son palomas incautas. Pero las palomas, por lo general,
tiende a huir del peligro, a esconderse cuando está en peligro. Y la muchacha, la doncella, se escondía en los brazos del amado. Moisés cuando era confrontado, cuando era calumniado, cuando estaba a tiro de piedra, huía al tabernáculo, a la misma presencia de Dios. Ese es el perfil de aquellos hombres que caminan cerca de Cristo. Encuentran refugio únicamente en el Señor. No tienden a defenderse, porque saben quién es su refugio. Entonces, el caminar cerca de Dios, el andar cerca del amado, despierta en nosotros algo. Nosotros lo vemos eso en Moisés. Moisés caminó con Dios, cerca de Dios, al punto tal que la Escritura dice que nadie habló como habló Moisés con Dios, el cara a cara. Y nosotros vemos allí que el andar cerca de Dios, el caminar cerca de Dios, despierta un mayor anhelo, un mayor deseo por Dios. Por eso muchos andan frío, apáticos. ¿Por qué? Porque estás lejos. Se te enfrió, te agarró el invierno. Porque cuando estás cerca, cuando caminas cerca, hay un mayor anhelo, un mayor deseo. Amás más, querés más, inquirís en su presencia. Por eso encontramos a Moisés diciéndole: Señor, muéstrame tu rostro. Yo quiero verte. Y como ora con gemido, Dios no se lo niega. Literalmente agarra a Dios a Moisés y lo pone en el hueco de la peña. Lo esconde en la hendidura de la peña. Y dice la Escritura que Moisés vio aspectos de la gloria. Vio a Dios. Vio lo que pocos vieron. Vio aspectos de la gloria. Lo que me gusta, aparte de esto, me encantaría tener esa experiencia, es que cuando Moisés baja de la montaña, días después, Moisés no sabe lo que pasa en él. Él no sabe. Lo dice la Escritura. Pero toda la gente, todo el campamento de Israel, cuando veía el rostro de Moisés, sabía que ese hombre estuvo con Dios. Porque su rostro brillaba. La gloria de Dios se le impregnó. La gloria de Dios se le metió adentro. Él no lo sabía. Pero todos los que veían sabían que ese hombre estuvo con Dios. Porque es imposible que alguien que esté con Dios no se le note. No en esto. Porque algunos somos feos así por naturaleza. La gracia nos cubre un poquito. Pero no hace milagros la gracia. Y la gloria se manifestaba en el rostro de Moisés. Y cuando la Escritura habla de rostro, en hebreo, panín, de lo cual se deriva la palabra pinín. Mirá en dónde ando yo. No me gustan esas cosas raras. Pero habla de interior. Habla de interior. O sea, cuando Dios nos lleva a ese lugar del hueco de la peña, algo pasa en nuestro interior. Por eso, ¿a dónde nos quiere llevar el Señor? ¿Para qué el desafío de levántate y ven? ¿Para qué seguir a Cristo? Porque Dios nos quiere posicionar, nos quiere establecer en un lugar, en un sitio, en el hueco de la peña, en el agujero de la peña, que no es otro más que Cristo, el Cristo crucificado, el Cristo resucitado. Porque ese es nuestro lugar. Porque ese es el sitio, nuestra geografía, es Cristo, no hay otro lugar. Y me emociona porque en el hueco de la peña hay lugar para todos. Para todos. Para los piadosos y para los que andan en cualquiera. Para los santos, pero también para los marginales hay lugar. Porque hasta donde yo sé, usted y yo jamás buscamos a Dios. Nos salió al encuentro. Y la iglesia está formada de gente
que alguna vez fue lo más vil, lo más bajo, lo más miserable. La iglesia está formada de gente que fuimos mentirosos, ladrones, homicidas, avaros, vanagloriosos, adúlteros, fornicarios, amadores de los ídolos. Llamábamos Dios a lo que no era Dios, adivinos. De eso está formado la iglesia. Solamente que Dios nos salió al encuentro. En la persona de Cristo nos redimió, nos limpió, nos lavó y nos ubicó en el hueco de la peña. Y fue el hueco de la peña, fue Cristo el que hizo la diferencia. Porque nosotros no sabemos, porque Moisés no sabía lo que pasaba en él. Pero algo pasa cuando uno está en Cristo, cuando uno está en el hueco de la peña, algo está pasando. Tal vez no lo sepas, pero algo está pasando. Se está impregnando la gloria. Es lo que Pablo dice. Cristo formado en vosotros. Es lo que el apóstol Pablo dice. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La gloria de Dios se está formando en mí. Se está formando en vos. A esa posición, a ese lugar, a esa geografía es donde Dios nos quiere llevar. A Cristo, en Cristo. Posicionarnos en Cristo. Para que Él sea nuestro centro. En Cristo. Por eso dice Moisés, muéstrame tu gloria. Fue Moisés el que oró. Y fue Dios quien respondió. Pero ahora el amado le dice a la doncella, muéstrame tu rostro. ¡Ey! Muéstrame tu rostro. Muéstrame tu rostro. ¿Por qué? Porque no solamente hay belleza, sino que también tu voz es hermosa. ¿Sabe qué? Entiendo que el Señor le está diciendo a su iglesia, muéstrame tu rostro. Ahora es Dios el que está orando a su iglesia. Ahora es Dios el que le está pidiendo a su iglesia, ¡hey! Muéstrame tu rostro. Porque cuando estamos en el hueco de la peña, algo está pasando. Cristo está siendo formado en nosotros. Cristo comenzó a formarse, a verse, a mostrarse en nosotros. El único lugar donde el Dios, el Padre, encontrará a Cristo sobre la tierra es en una iglesia que está escondida en el hueco de la peña. El único lugar donde el Padre encontrará a Cristo es en aquellos hombres y mujeres que están escondidos en el hueco de la peña. Y si hay algo que complace el corazón de Dios es Cristo. Por eso el Padre dirá, muéstrame tu rostro. Porque Cristo está siendo formado en vos. Cristo está siendo manifestado en vos, en mí. Por eso el clamor del Rey, hazme oír tu voz. Porque ¿sabes qué? La adoración más sublime, más elevada, más excelsa, solo sale donde está Cristo. ¿Quién complació el corazón de Dios? Cristo. ¿Quién satisface el corazón de Dios? Cristo. El Padre sigue buscando adoradores. Y el único lugar donde encuentra adoradores es donde Cristo es formado. Ese es el único lugar. Por eso el Espíritu Santo nos dice, muéstrame tu rostro. Porque quiero ver a mi Hijo. Cerrá tus ojos.
El universo entero gira en pos de ti, Señor. Yo quiero ir en pos de ti. Yo necesito ir en pos de ti. Porque solamente en cercanía a tu corazón, andar detrás de ti, tendré el carácter que complace tu corazón. Solamente cuando mi geografía no sea otro lugar que el hueco de la peña, solamente entonces podrá brotar de mi interior la adoración que vos querés oír. Señor, atráeme. Ha salido a mi encuentro como tantas otras veces. Qué bueno. Qué bueno, Señor, porque nunca hubiese estado en mi corazón el buscarte. Me saliste al encuentro. Te hiciste atractivo. Te convertiste en el deseado de mi alma. Muéstrame tu rostro. Muéstrame tu gloria, Señor. Y entonces se impregnará tu misma gloria en mí. Y oirás la alabanza y la adoración que quieres oír, Señor. Amén. Es cuestión de creer en Dios y de creerle a Dios. Cuando creemos en Dios, fijamos nuestros ojos en Él. Y cuando le creemos a Dios, le liberamos la mano para que Él haga lo que tenga que hacer. Señor, te pedimos que esto, que es tu palabra, sea absorbido por nuestra existencia misma, Señor, y que nos ayude a acercarnos más. Y de esta manera que nuestro pensamiento sea más parecido a tu pensamiento. Gracias, Señor. Gracias porque vos estás ahí, Señor. En cada momento y para cada situación vos estás ahí. Gracias. Amén. Amén.